Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres. Bienvenido a tu canal con Nieves Martínez. Bienvenido, Bella Alma. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Ya sé que estaban un poquito desesperados, pero es que había algunas situaciones técnicas, pero ya, todo resuelto y con muchas ganas para recibir hoy a Arlequín con un gran tema, con mucha información que nos tiene también que dar acerca de los cursos, los talleres y demás. Pero voy a darle la bienvenida sin más demora para que se sume a la transmisión. Nada más decirte, Bella Alma, si aún no te has suscrito al canal, hazlo de una vez, dale a la campanita, dale un me gusta para que no haya problemas, porque luego me dicen que no les está avisando y entonces asegúrate de haberle dado a la campanita y haberte suscrito al canal. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Arlequín. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la gente querida que nos sigue en este canal. Y bueno, como todos los jueves, una tertulia aquí contigo. Hoy con un gran tema, pero antes que nada vamos a aclarar porque realmente se está produciendo una revolución con el taller en la pirámide. Entonces, aclara, da datos e información, ¿eh? A ver, taller de la pirámide es en el centro Mandala, el centro holístico Mandala, un centro espiritual que se llama Mandala, y tiene esta pirámide enorme, de grande, con capacidad para 500 personas, y vamos a preparar con el doctor Alejandro Saleta, Daniel del Método Máximo y yo vamos a preparar un megataller. Es un taller senior, es un taller de capacitación donde la gente podrá capacitarse también para poder ayudar a otros hermanos nuestros, que es de lo que se trata, ¿no? De que vayamos ya multiplicándonos también, que podamos ir formando a gente para que puedan también acceder a comunicar esta información, ¿no? Va a ser un megataller bastante interesante de 5 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y se va a hacer, bueno, hay un coffee break y tal, pero va a ser muy intensivo, va a ser bastante instructivo y va a ser bastante interesante. Y también, como no, el día 27 lo tenemos en el Teatro Carranza con Carles Tora y con Piero de La Verdad se Desvela, del canal La Verdad se Desvela. Vamos a estar Carles Tora y yo en vivo, en directo, en el sábado 27 en el Teatro Carranza, en México DF. Va a ser un fin de semana interesante, creo que sí que va a ser bastante interesante. Luego me voy para Guadalajara también, que en Guadalajara tengo otra charla también allí, y va a ser una gira intensiva, va a ser bastante intensivo todo esto. Muy bien, pues dicho esto, para que toda la audiencia, ahí es donde estoy poniendo en la página del doctor Saleta, ahí pueden adquirir los boletos, ¿eh? No es conmigo, no es más que ingresando ahí que ustedes pueden adquirir los boletos, ahí están los datos en la página del doctorsaleta.com y ahí compran los boletos para asistir a este taller en la pirámide y ahí está absolutamente toda la información para que realmente tengan claro todo esto. Bien, pues dicho esto, Arlequín, hoy vamos a entrar con un gran tema que la audiencia ha pedido por todos lados, que cada vez que mencionas Tartaria, todo el mundo, yo quiero saber, y hoy es el gran día, ¿eh? Háblanos, te dejo el micrófono, habla de Tartaria, qué comprendía el territorio de la Gran Tartaria, como de hecho se llamaba en latín en su momento a todo lo que era la Tartaria Magna. Cuéntanos. Tartaria es un tema, a mí me encanta este tema, porque además tengo recuerdos de allá, he vivido allá en su momento, he hecho viajes en el tiempo también, ya trabajando en esta vida con la NSA he podido desplazarme a los tiempos de Tartaria, y ha
sido muy intenso, ha sido una vivencia bastante intensa. Tartaria es un tema que a mí me apasiona, sobre todo por los cercanos, ¿verdad? Porque normalmente cuando hablamos de la historia humana, pues se habla de Lemuria, se habla de la Atlántida, se habla de tiempos muy remotos, ¿no? Sin embargo, Tartaria no, Tartaria hace 200 y algo años que desapareció, o sea que hasta hace 200 años este gran imperio existió. Y esto es lo maravilloso y lo que cautiva de este tema, ¿no? Cómo lo han hecho para que... Aquí es donde podemos ver hasta qué punto los reseteos, el lavado de cerebro y el borrado de memoria llega a ser efectivo. O sea, a todos nos han contado en la escuela cuando hemos sido pequeños, no han hablado del Imperio Romano, no han hablado de los griegos, no han hablado de Egipto, todo de hace mucho tiempo, pero nunca se habló de Tartaria, es un tema completamente oculto, es un imperio que fue enorme porque era toda Europa, llegaba hasta la China, hasta la muralla china llegaba Tartaria, era toda Europa hasta la muralla china, que la muralla china no es China, sino que la muralla la construyeron los tártaros para protegerse de los chinos, que en aquella época no eran chinos, eran los payos. Y esa muralla, curiosamente, se le atribuyó después que había sido construida por China, cuando en realidad no fue así. De hecho, las puertas de acceso a la muralla no están por el lado de China, están por el lado de lo que hoy se conoce como Rusia, que en aquella época era Tartaria, ¿no? Entonces, obviamente, la muralla la construyeron los tártaros en Tartaria y para protegerse de los habitantes que había en aquellas tierras que hoy se llaman China. Pero realmente las puertas de acceso, la escalera y todo lo que da acceso a la superficie, al borde de la muralla, está por el lado de lo que hoy se conoce como Rusia, no está por el lado de lo que hoy se conoce como China. O sea que nunca la construyeron los chinos esa muralla. Y bueno, no solamente era Europa entera llegando hasta China, es que era también India, era también África y parte de Estados Unidos, de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, pues había una gran parte de Estados Unidos que también pertenecía a Tartaria y todo Tartaria estaba dividida en reinos. Eran reinos y cada reino pues estaba bajo el control de un rey, como si hoy día hablásemos de gobernadores, ¿no? Y de estados. Hoy aún entendemos lo que son los estados y un gobernador que está a cargo de este estado. Y en aquella época pues era un imperio que se dividía en reinos y estaban los reyes que estaban a cargo de esos reinos y el emperador, que el último emperador que hubo en Tartaria fue Bantu Khan. Nada se ha conservado públicamente. Hay, claro, obviamente hay muchos escritos en secreto. En el Vaticano hay un montón de escritos sobre Tartaria. Los rusos también tienen un montón porque para ellos es su historia. Y todo esto se guarda en secreto. Públicamente no ha quedado vestigio por ahí, algún atlas. Yo recuerdo cuando yo era pequeñito en esta vida, en mi casa mi padre tenía un atlas, un mapamundi, donde todavía se veía en el norte de Rusia, se veía el territorio y ponía Tartaria, que yo mismo como niño, yo tendría 8 o 9 años, preguntaba, oye, ¿y esto de Tartaria qué es? Porque ya en esta vida Tartaria ya había desaparecido y sin embargo en algunos mapas antiguos aparecía, ¿no? Y todo esto era muy extraño, pero no hay documentación. En algún diccionario también se encontraba la bandera todavía, en los diccionarios con el que vienen las banderas de todo el mundo, pues todavía se podían encontrar banderas de Tartaria, ¿no? Que eran amarillas, eran del fondo amarillo, con un glifo, un león con alas de águila, y este era el símbolo de Tartaria, y de fondo amarillo. Pero, bueno, salvando la bandera que se encuentra por ahí en algún... Todavía en internet se puede encontrar, si se googlea un poco y se busca, aparece la bandera de Tartaria. Se pueden encontrar algunos mapas donde aparece el territorio de Tartaria, pero ya muy pequeño, o sea, ya lo que es el norte de Rusia, nada más, ya no es esa extensión.
de cuando era el imperio de Tartaria. Sin embargo, era un imperio vastísimo que abarcaba prácticamente el mundo entero. Hay construcciones de Tartaria. De hecho, todas las edificaciones que se ven ahora, si tú te miras en América, ahí mismo en México, las construcciones de los edificios gubernamentales, en Argentina, en Chile, son todas muy parecidas las construcciones. Son todos palacios muy grandes, con puertas muy grandes, muy altas. Pero si tú miras estas construcciones de América, las vas a encontrar también en Filipinas, las vas a encontrar también, por supuesto, en toda Europa, pero es que las vas a encontrar en África, las vas a encontrar también en India, en ciudades como Bombay o New Delhi, te vas a encontrar con este tipo de construcciones. Y entonces, ¿cómo que se pusieron de acuerdo para construir los mismos edificios de la misma manera en todo el mundo? Porque eran todas construcciones de Tartaria. Y el hecho de que tuvieran estas puertas tan enormes, en forma de arco, redondeadas por arriba, y unas puertas enormes con unas puertas grandísimas, todo esto era ni más ni menos que para que los gigantes que vivían en Tartaria, junto con los humanos normales, pudieran entrar a este tipo de edificios. En Tartaria, distintos. dime. Vivían distintos tipos. Convivíamos todas las razas en Tartaria. En Tartaria te podías encontrar por la calle con seres con la cabeza de león y humanoide, con cuerpo de humano, pero las manos eran de león, la cara era de león o de tigre, que eran los felinos, los famosos Urma. Yeah. Te podías encontrar con reptiles, con chaqueta y corbata, porque además se usaba, era gente muy elegante. También se usaban mucho los turbantes, la vestimenta de los árabes se usaba mucho en Tartaria, les gustaba mucho el turbante, les gustaba mucho este tipo de vestimenta. Ponían plumas de aves como los pavos reales, los faisanes y todo esto, ponían las plumas en los turbantes. Y lo maravilloso de todo esto, aparte, no es que fuera un imperio enorme, es que encima de que era un imperio grandísimo y un imperio en el que convivían todas las razas, todavía estaban gigantes que podían medir 6, 7 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Había todo tipo ya te digo, reptiles, urma, humanos, enanos, gnomos, había de todo en Tartaria. Todas las razas estaban por allí pululando, pero de forma cotidiana, o sea, no nadie se espantaba, no aparecían de vez en cuando, no, era algo cotidiano, normal, igual que ahora podemos ver un japonés o un chino o un indio en Texas o en cualquier lado, nos podemos cruzar con cualquiera de cualquier raza y nadie se espanta. Pues igual pasaba en este imperio de Tartaria, ¿no? Nos podíamos cruzar con cualquier tipo de ser, de cualquier origen, y era algo cotidiano, normal. Pero aparte de todo esto, lo más increíble, lo más maravilloso de todo esto era la tecnología. Había una tecnología que era pasmosa. Lo que después se descubrió o se dio a conocer en Estados Unidos como la fiebre del oro, y en algunas zonas, como la fiebre del oro, que la gente iba a buscar oro, ese oro era el oro de las calles. Era el oro de las calles que había puesto en Tartaria. En las calles de las ciudades de Tartaria estaban laminadas de oro y se usaba como conductor electromagnético. Y lo que hacía era que permitía que los coches, los carros y los vehículos flotasen por encima, como a unos 20 centímetros, sin rozar el suelo. O sea, se trasladaban por encima. Luego hay un montón de fotos donde se ve a mujeres, no nos olvidemos de que hace 200 años ya existía la cámara fotográfica, o sea que de esto que estoy diciendo está documentado, se pueden ver fotos, se puede ver un montón de documentos que están saliendo ahora con la internet, se ve que hay gente que quiere darle un poco de esclarecimiento a todo este tema. Y hay por ahí seres que están ayudando mucho, aportando lo que pueden y haciendo pública este tipo de documentación, ¿no? Hay fotos donde se puede ver a señoras con un móvil, con un celular,
Hay otras fotos donde se ven los patinetes estos eléctricos, que ahora se están usando muchísimo en toda Europa. El patinete eléctrico, esto ya existía en Tartaria. Vehículos supersónicos, trenes, monorraíles. Hay trenes monorraíles que ya estaban funcionando en Tartaria. El metro de Londres y muchas ciudades que tienen metro ha sido bastante preocupante para la élite y para los gobiernos, porque cuando estaban construyendo los túneles para los metros modernos, se encontraron que ya había túneles también construidos de Tartaria. Y eran unos trenes tubulares, eran unos túneles, no eran de forma de arco, sino que eran completamente redondos, en la que el metro, el subterráneo que funcionaba dentro de esos tubos, era también redondo y iba impulsado sobre imanes a unas velocidades pasmosas, ¿no? O sea, la tecnología, ellos extraían la electricidad del éter. Ellos no usaban la electricidad que nosotros estamos usando ahora. Estamos hablando de hace 220, 230 años atrás. Estamos hablando de algo muy reciente. Estamos hablando de que nuestros tatarabuelos vivieron esa época. Y sin embargo, mira tú cómo ha sido el borrado. Sí es verdad que muchos de nuestros abuelos pertenecían a los niños huérfanos, porque cuando se hace el reseteo en Tartaria, pues se mataron a todos los adultos. Pero bueno, además el reseteo de Tartaria fue salvaje. Ahora están queriendo hacer un reseteo mucho más light, ahora lo están haciendo más suave. Pero el reseteo de Tartaria fue matando a la gente por la calle a disparos, o sea, disparándole en la cabeza y donde les pillaban. Y con unos rayos a los gigantes. Parece ser que la base atómica de los gigantes era de silicio. Y entonces lo que usaron para aniquilar a los gigantes era un rayo con una luz especial que cuando le daba esa luz a los gigantes se convertían en piedra. Y de hecho hay un montón de gigantes petrificados que se pueden ver por todas partes. Lo que sucedió en Pompeya, que ahora le han echado en este mundo de falsedad en el que vivimos, que dicen, no, es que fue el volcán de Pompeya que reventó y petrificó a la gente. Todo eso pertenece a Tartaria. Petrificaron a mucha gente, a los que se podían petrificar, porque ya te digo que como convivían tantas razas, habían unos que estaban con bases de carbono, como nosotros somos ahora, pero otros tenían base de silicio, y los que eran base de silicio los petrificaban. A los de base de carbono los mataban a tiro, a disparos, pero los que tenían base de silicio se quedaban convertidos en piedra. Niños, madres, se ve en Pompeya, ¿no? Madre abrazando a sus hijos y convertidos en piedra. Eso es imposible que lo haya hecho un volcán. Un volcán, si es la lava la que te da, tú ahí no eres capaz de reconocer un cuerpo humano. La lava te hubiera destrozado. Claro. Te destroza por completo. No puedes distinguir las manos de la madre abrazando a su hijito. Eso, si es un volcán, te destroza. Sería imposible reconocer ahí un cuerpo humano. Sin embargo, eran cuerpos, claro, eran cuerpos petrificados totalmente. No ha sido ningún volcán como están vendiendo ahora la nueva ciencia esta de lo que sucedió en Pompeya y en otras muchas zonas, ¿no? También se usó esta misma tecnología para petrificar a los titanes, que por eso es por lo que todavía se pueden ver montañas con cara de seres. Hay montañas que le puedes ver perfectamente la nariz, los ojos, la boca, todo, y es parte de una montaña. No es una casualidad que tenga cara de una persona esa montaña, es que era una persona, era un titán, eso fue de la época de los titanes, que eso sí fue muy anterior a Tartaria. Pero sí quedaba todavía de esos titanes y de esa gente tan enorme de grande que había. En Tartaria quedaban descendientes que eran los gigantes de Tartaria, ¿no? Y de estos gigantes, si se meten por internet, van a encontrar infinidad de fotos donde los seres humanos normales les llegan a ellos por las caderas. O sea, se ven perfectamente los gigantes con los humanos y la cabeza del humano le llega al gigante a la cadera del gigante, ¿no? Además, era gente que tampoco iba al baño porque su dieta era muy diferente. Ellos prácticamente casi no comían y lo que comían era todo vegetal. Y entonces, pues prácticamente eliminaban todo de forma natural. No tenían ni tan siquiera la necesidad de ir al baño.
Y la tecnología de Tartaria y la forma de recoger el éter de la atmósfera y convertir ese éter en electricidad, hoy día muchos grandes edificios de la élite, de los gobiernos, la siguen usando. La siguen usando. Ellos le están haciendo a la población pagar la electricidad cada mes, los recibos de la electricidad, pero hay muchos edificios e instalaciones gubernamentales que siguen usando esa tecnología de gastar la electricidad del éter, como lo hacía Tartaria, y en muchos lugares ni se destruyó, o sea, la destruyeron a nivel masivo. Luego, en ese mismo reseteo, hubo una flota de barcos que se llamó la flota blanca, porque eran todos los barcos de color blanco, y eran barcos tártaros, eran barcos de Tartaria. Y estos barcos lo usaron para terminar de destruir los restos que quedaban de Tartaria después del reseteo. Era una flota que empezó a navegar por todo el mundo. En Cuba mismo todavía hay edificios que pertenecían a Tartaria, en Cuba, en Puerto Rico. En todo lo que es América estaba llena, lo que es Sudamérica estaba llena de este tipo de edificios. El Capitolio de Cuba, he tenido la oportunidad de andar por allí y todo aquello son edificios de la antigua Tartaria. Y esta flota blanca eran barcos de guerra, y iba navegando por todo el mundo y disparando a los edificios y disparando a lo que quedaba de los restos de Tartaria. Luego después se hizo la Primera Guerra Mundial para terminar de borrar lo que quedaba, y después de la Primera Guerra Mundial se provocó también la Segunda Guerra Mundial. O sea que se puede decir que hasta 1945, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, todavía se podían apreciar bastantes restos de la evidencia de Tartaria. Ya lo que ha quedado ha sido prácticamente nada. Pero hasta 1945, hasta 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, desde el 14 hasta el 19, en esa época todo el mundo estaba lleno de restos y de hecho, mira tú cómo es la cosa. Cuando se empieza a colonizar Estados Unidos, las casas grandes y todas estas construcciones de Tartaria estaban allí abandonadas. Ya estaban construidos. No se construyó después cuando llegaron los colonos. A los colonos se les daba para habitar las casas de los tártaros. Había ciudades ya construidas, que se les dieron a esos colonos que llegaron desde Irlanda, que llegaron desde Inglaterra a colonizar Estados Unidos, y se les daban las casas de los antiguos tártaros. Esto fue algo increíble. Y lo que estaba diciéndote, que se me ha ido la pinza un poco de nuestros tatarabuelos, es que como mataron a todos los adultos, pues los niños que quedaron vivos de Tartaria después se hicieron famosos los trenes de los huérfanos, se llamaron así, los trenes de los huérfanos, y eran trenes enteros llenos de niños huérfanos porque habían matado a los adultos, y estos trenes iban circulando por toda Europa y por todo el mundo repartiendo a estos niños a familias que los cogiesen en adopción. Y esos niños huérfanos son muchos abuelos nuestros que se pueden, seguro que oyentes que me están escuchando pueden decir, mi tatarabuelo o mi abuelo me contaba que su abuelo no tenía papá, que eran los niños de los trenes. O sea, ha habido muchos tatarabuelos que no tenían papás, que no conocen su historia, que le habían borrado la memoria, sin contar también con que en Tartaria se clonaba, ya se hacía clonación de seres humanos, y esos clones se usaron para repoblar después la Tierra, el planeta. Ya había incubadoras con niños clones. De hecho, en Tartaria las madres no parían, las madres iban a los sitios de clonación y elegían los bebés ya criados, o sea, ya puestos allí en la incubadora. Así de plano. Eso me deja como parte de lo que quieren hacer así como actualmente, como que vas, agarras un niño a tu medida y realmente esta búsqueda de estas fábricas de bebés que están por algunos lados tratando
generar. Pero hay cosas... Todo esto ya sucedía en Tartaria. Ya se clonaba a los bebés y se daba en adopción a las personas que los querían, le daban ya el niño hecho, ya estaba hecho el niño. ¿Qué pasó también en Tartaria? Pues un poco lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo que sucedía era una civilización muy, muy avanzada, en muchos aspectos muy positiva. La verdad que espiritualmente habían avanzado muchísimo, ¿no? Ya estamos hablando, yo estoy hablando ya en algunas entrevistas y en la última entrevista contigo estuvimos hablando de las frecuencias. Ellos curaban con la frecuencia de los sonidos, ellos ya conocían toda esta tecnología. Y estas catedrales que ahora no han llegado a nosotros, como catedrales góticas, como catedrales romanas, que todo es mentira porque son todo catedrales. Estos centros eran centros de salud de Tartaria. Estas catedrales que nos están vendiendo ahora como catedrales cristianas eran los centros de salud de Tartaria y ellos curaban con esta frecuencia de los órganos de estos centros de salud. De hecho, las vidrieras que se ven con los cristales de colores son las que representan la frecuencia que se daba en esa catedral. Las diferentes vidrieras que decoran las catedrales, lo que te dicen es la frecuencia que se estaban dando en esos centros de salud, que no eran catedrales, eran centros de salud. Y era un tema muy maravilloso. Y esto ahora vuelve, o sea, Tartaria va a volver, ahora regresa Tartaria. Además, cuando se les destruyó, se les prometió que volverían. Ellos permitieron que se les destruyese. Ten en cuenta de que con la tecnología que tenían, si se llegan a poner en contra de la destrucción, hubiera sido muy difícil destruirlo. Pero se les pidió que colaborasen. Bantu Khan, que fue el último emperador de Tartaria, hizo un llamamiento a la población, porque mira tú, qué cosa más curiosa, que en 1812 es cuando Napoleón va a invadir Rusia. Que todo esto estamos hablando de la falsa historia, porque no era Rusia en 1812. En 1812 estábamos situados en plena Tartaria. En 1812 es cuando Bantu Khan, el emperador de Tartaria, permite ser destruido. Y lo que hizo Bantu Khan fue preguntarle a la población si querían ser destruidos por ejércitos extranjeros, porque ya estaba Napoleón con los ingleses entrando a Moscú para destruir Tartaria. Y entonces lo que hace Bantu Khan es que hace un llamamiento a la población y les pregunta si querían ser destruidos y violadas las mujeres por los soldados franceses y por los soldados ingleses o preferían ser autodestruidos. La población dice que prefiere ser autodestruida antes que ser destruida por ejércitos extranjeros y que los violen y que les maten a sus hijos delante de ellos y todas estas aberraciones que ya sabemos que suceden. Y entonces cuando la población decide ser autodestruida, se da la orden por parte de Bantu Khan de que se lancen unos misiles, posiblemente atómicos, porque la devastación que hizo fue bestial. Y a Napoleón, bueno, los caballos murieron, lo que era la caballería de Napoleón murió en el momento en que estallaron esos misiles atómicos por parte de la misma Tartaria, que se destruyó antes que sea invadida. Pues los soldados franceses e ingleses se les caía el pelo ahí in situ, o sea, se tocaban la cabeza y el pelo se les caía al suelo, la piel se le caía también a los soldados, los caballos muertos todos. Fue un desastre total para los ejércitos, tanto francés como inglés, que después nos vendieron la derrota de que Napoleón perdió la guerra por el hielo, por el frío de Rusia, igual que Hitler, todo esto. Son todo mentiras que nos han contado, que nos la han explicado tantísimas veces que la han convertido en verdades, pero que no son verdades, son todo mentiras. Pero mira tú qué curioso que esto que sucede entre Napoleón y lo que era Tartaria en Rusia en 1812, si mira Hispanoamérica,
ahí empiezan todas las independencias de toda Latinoamérica, México, Venezuela, Costa Rica, todo está entre 1812, 1815, 1817, 1818, pero entre el 1810 y el 1820, toda Latinoamérica tiene las guerras de la independencia en esas fechas. ¿De quién se estaba independizando? ¿De los españoles? ¡Mentira! No se estaba independizando de España, se estaba independizando de Tartaria. Yeah. Era Tartaria la que estaba ahí. No eran ya los españoles es otra cosa. Lo de los españoles es otra historia, pero de quien se estaba independizando Latinoamérica era de los creadores de esos edificios de puertas grandes, que son todos iguales, en México, en Buenos Aires, en Chile, en Santiago de Chile. Todos esos edificios, que son todos iguales. Eso no lo construyeron los españoles, eso es obra de Tartaria. Y se empieza a destruir Tartaria en 1812 con Napoleón al frente en Europa, pero es que en 1800 y tanto se empieza la independencia de la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero mira tú, qué bien han engañado a la gente, que todo el mundo está con una historia diferente en la cabeza. En América se creen que se independizaron de los españoles, aquí en Europa se creen que a Rusia la atacó Napoleón y que perdió la guerra porque había mucho frío y había mucho hielo, y resulta que no, que fue Tartaria la que permitió que se autodestruyera a condición de que se le permitiese volver limpia. Porque el problema que surgió en Tartaria, que es lo que estaba comentando antes, ¿por qué se destruye Tartaria a pesar de ser una civilización tan avanzada, tan rica, donde todas las especies, donde todas las razas vivían juntas? ¿Por qué se termina por destruir? Porque se cometió dos errores que se están cometiendo ahora en esta nueva civilización que estamos viviendo. Se perdió el sentido común y se toleró lo intolerable. Entonces, por no pelear entre las razas, había razas que estaban muy evolucionadas, pero había otras, ya se tomaba adrenocromo en Tartaria. El adrenocromo no es de ahora, de los Illuminatis de ahora, no es una cosa nueva el adrenocromo. Ya en Tartaria se mataba a seres humanos y se bebía la sangre de los seres humanos y se tomaba el adrenocromo, que esto fue lo que le costó a Saint Germain tener que desencarnar. Saint Germain tenía ya como 4.000 años de edad, pero a él le maravillaba Tartaria, era muy amigo de Bantu Khan, y entonces pues iba mucho a San Petersburgo, que era lo que hoy es San Petersburgo, era la capital de Tartaria, no era Moscú, era San Petersburgo. Y Saint Germain pasaba grandes temporadas, durante el año se iba meses allí a Tartaria, a San Petersburgo, era amigo de la corte de Tartaria, y entre esta gente pues se tomaba el adrenocromo, fabricado con sangre. Y como Saint Germain era alquimista y le gustaba mucho, era muy curioso y le gustaba mucho investigar estos temas, pues un día lo invitaron. Cuidemos ciertas palabritas, ya sabes, que son incómodas para el sistema. Entonces, cuidado con las palabritas. Bueno, todo esto es entretenimiento, nada de esto es verdad, ¿no? Todo esto es mentira, es puro entretenimiento y entonces que cada uno, según le resuene, ¿no? Yeah. Aquí no se cuenta la verdad la dice la televisión. Nosotros aquí lo que contamos son novelas para niños. Exacto. Bueno, si buscamos un poquito más allá de lo que está hoy tan controlado por todo lo que es Internet, si buscas en Enciclopedia Británica, en Espasa Calp, en cosas que son enciclopedias más sobre papel, que no han podido borrar todos los datos, ahí encuentras bastante información de Tartaria, y también en Wikipedia sigue apareciendo Tartaria como parte de ese nombre con el que se le conocía a Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con una gran extensión en el centro y en el noreste de Asia, que iba desde el mar Caspio, los montes Urales hasta el Océano Pacífico, y que verdaderamente cubría muchísimos pueblos turcos, mongoles, cubría Siberia, el Extremo Oriente, Turquestán, lo que era la Gran Mongolia, Manchuria, el Tíbet.
O sea, era un terreno extensísimo. Y mi pregunta en este sentido es, ¿por qué o cómo se destruye una civilización tan gloriosa, un conjunto? ¿Cómo realmente se da esta situación para una gran destrucción? Que además se supone que como el 0.05% de la humanidad venimos con genes del Gengis Khan y toda esta situación, ¿no? O sea, traemos esa parte genética dentro de nosotros. ¿Cómo se destruye todo esto? Realmente es algo inconcebible. ¿Quién da esa Vamos a orden? ver, ¿Cómo se genera todo esto? por qué se hacen los reseteos? Porque vivimos en un simulador, ¿vale? Estamos viviendo dentro de un simulador, entonces en este simulador se viven experiencias donde unas razas toman el poder y estas razas son las que crean una civilización según la visión que ellos tienen de cómo tendría que ser una civilización. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, vamos a tener en cuenta de que lo que nos han contado del Imperio Romano es mentira. No existió. Lo que nos han contado del Imperio Griego fue otra mentira, al igual que Egipto. ¿Por qué? Porque todo esto, en esos años, era Tartaria. Tartaria viene de los descendientes de la Atlántida, es cuando se crea Atlántida. Entonces, no hubo lugar en la historia para que los romanos tuvieran un imperio o tuvieran un imperio los griegos o tuvieran un imperio los egipcios. Lo que sí había, es lo que he dicho antes, eran diferentes reinos que pertenecían a Tartaria. Había reinos. Y en esos reinos sí es verdad que cada uno pues tenía su cultura y tenía su forma de ver la vida y tenía su forma de su concepción de cómo se vivía, ¿no? Y entonces, pues eso era lo bonito de Tartaria, que a pesar de ser un solo imperio enorme, como estaba compuesto de diferentes reinos, pues había mucha diversidad, no solamente en cuanto a raza, sino también a cultura, a formas de vivir. Por eso se toleró lo intolerable. ¿Por qué? Porque por no romper esa armonía que había, porque realmente había una armonía, se estaban sacrificando a seres vivos para poder conseguir esa sangre y para comer esa sangre. De hecho, el cerdo es un híbrido que se creó para que se pudiera comer el cerdo y no a lo humano. O sea, la carne de cerdo es la más parecida a la carne humana. Por eso muchos órganos del cerdo sirven incluso para trasplante para cuerpo humano. Y si miran los ojos de un cerdo, son exactamente iguales que los ojos de un ser humano. O sea, los cerdos son animales híbridos que se crearon para que estos habitantes de estas regiones pudieran comer estos animales y no se sacrificase a seres humanos, y se les dio a los cerdos, que sabían igual que la carne humana, y no era ya matar a un ser humano, sino que era ya matar a un animal, a pesar de que también está mal, porque siguen siendo mamíferos, pertenecen a nuestra especie, somos todos mamíferos, y obviamente cuando lleguemos a quinta dimensión, pues no se va a matar ningún animal para que nos podamos alimentar, eso lo tengo clarísimo. Por eso, en cierto modo, sí estoy yo también a favor de la carne sintética. O sea, yo no estoy en contra de la carne sintética siempre y cuando se haga de una forma saludable, no que sea veneno. O sea, si van a ser un veneno, lo veo muy mal. Ahora, si lo que va a ser una carne sintética y sana, lo veo maravilloso. ¿Por qué? Porque yo entiendo que una barbacoa puede ser muy, muy positiva para relacionarte, para compartir con amistades, pero que tú quieras compartir con amigos o con amigas y quieras pegarte tu domingo o tu fin de semana de barbacoa, no tienes por qué sacrificar la vida de un ser vivo, y lo podrías hacer con una carne sintética, unas costillitas sintéticas o unos chuletones sintéticos. Pues tú te permites el lujo de pegarte tu barbacoita y no has tenido que matar a un animal para hacerlo. Esto lo veo maravilloso, ya te digo, si esa carne sintética se hiciera, pues bueno, con unos mínimos de seguridad y de calidad para que no sea destructiva para el ser humano. Si lo van a hacer venenoso y con ingredientes químicos que les da igual, pues estaría yo en contra. Pero sí es verdad que los animales no se deben de matar tampoco, y cuando lleguemos a quinta dimensión no se van a matar. Pero en esta época de Tartaria lo que sucedía
es que había razas que estaban matando, tampoco se mataba ya a seres humanos. Lo que se decidió, como podían tener la clonación, pues lo que se decidió fue matar a clones. Pero claro, aún así, matando a los clones y haciendo esto, se creaba un problema ético. ¿Hasta qué punto matar a un clon es más ético que matar a un ser humano? Porque, que queramos que no, un clon es una copia de un ser humano y también sienten dolor, también sienten tristeza, también sienten... Dime. ¿Cómo una civilización Dime, tan dime. avanzada, cómo una civilización tan avanzada que verdaderamente ya hacía clones y ya estaba en un nivel tan avanzado, tenía que depender para mantenerse joven, para mantenerse vigente, para mantenerse saludable al 100%, tomando lo que es la sangre a través del adrenocromo, que el adrenocromo, como sabemos, además se genera a través del dolor y el sufrimiento, y así es como tiene esas capacidades mayores. Seguramente, y voy a hacer aquí una aclaración, hay muchísimas de las cosas que están mencionándose en este momento alrededor de todo este tema, que para algunas personas será muy difícil de comprender y también causen reacción. Quiero decir que el respeto es la paz, y que por favor, traten de ser considerados, de ser respetuosos de manera consciente, tener esta apertura mental, porque será la única forma en que encontremos verdades, a través de expandir la conciencia y ver más allá de lo que hasta ahora nos han contado. Entonces, solo les pido, por favor, no agresión y no descalificación, respeto a la palabra y al derecho ajeno, a lo que nos está exponiendo Arlequín, que creo que es muy valioso, que puedes o no estar de acuerdo, pero respeto ante todo, ¿de acuerdo? Y mi pregunta vuelve, en ese sentido, ¿cómo una civilización tan avanzada no había resuelto este tema que me parece que, habiendo resuelto clones, nacimientos artificiales, etcétera, me parece crucial que para evitar todas estas muertes de manera desencadenadas y frívolas? Es lo que te he dicho antes, se consintió, se toleró en nombre de la tolerancia. O sea, no era una cuestión de civilización, era una cuestión de razas. No todas las razas consumían esto, obviamente, pero había razas de tipo reptiloide y este tipo de razas que sí consumían esto. Entonces, las otras razas, por no ir a la guerra con miembros que ya pertenecían a Tartaria, porque era un imperio compuesto por reinos, como te he dicho, entonces, por no enfrentarse entre reinos y mantener esa armonía de todo lo que era el imperio, se llegó a tolerar que las razas que querían comer esto y beber esto lo hicieran. Y ahí es donde ellos aprendieron, igual que ahora lo va a aprender nuestra sociedad, que cuando se tolera lo intolerable viene la catástrofe, como les vino a ellos. ¿Por qué? Porque hay que saber parar las cosas, se negocian y se paran. Lo que no se puede es negociar y que continúen. ¿Por qué? Porque se estaba matando a clones, que ya creaba un problema ético y además es verdad que sufrían y es verdad que se les maltrataba, porque como tú bien has dicho, hacía falta la adrenalina para poder crear esta sustancia. Entonces había que crearle dolor, había que crearle sufrimiento para que se provocase la adrenalina. Pero, ¿por qué estas razas llegan a hacer estas cosas? Pues mira, no sé si tú habrás visto, no sé ahí en México si esto existe, pienso que sí, porque hoy día ya estamos muy globalizados, pero en Europa es muy fácil ir a un supermercado y te encuentras un pack con lo que le llamamos en España las manitas de cerdo, ¿no? Las manitas, las patitas de chancho, de chanchito pequeño. O te encuentras un pack con el rabo, ¿no? O te encuentras un pack con orejas, ¿no? Orejas de cerdo, que también se vende mucho, y te encuentras el pack, ¿no? De corcho blanco con su celofán por encima. A mí me mostraron allí en Tartaria, me mostraron este tipo de pack con manitas y piececitos de bebé.
en los supermercados. Y claro, yo me quedaba loco, yo decía, pero ¿cómo que y esto os gusta y os coméis esto? Y ellos, los reptiles, me decían, pero si ustedes estáis haciendo lo mismo con otras especies, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Tú me entiendes? Claro. Definitivamente, O sea, si un humano... esto es un escalafón de conciencia en todos los aspectos. Claro, entonces, y cuestión de raza. Si para un humano es normal comerse las patitas de un chanchito, para un reptil que no es humano es normal comerse las manitas de un bebé. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí, para ellos no están haciendo nada malo. No, para ellos están haciendo como nosotros. Nosotros nos comemos un corderito. ¡Ay, qué rico está el cordero lechado! ¡Uy, la costillita de cordero! Nosotros no vemos un bebé de oveja. Claro. Y sin embargo nos estamos comiendo un bebé. El lechón, el famoso lechoncito de cerdo, se mata con 21 días de vida, que todavía está tomando leche de la teta, de la madre. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que matar un lechoncito de un cerdo o de una cerda es más legítimo que estos reptilianos que no son humanos se coman un bebé humano? ¿Por qué tú te puedes comer un lechón y un reptiliano no se puede comer un bebé humano? Porque ¿quién ha sacado esa ley? Ahí es donde ellos se enfrentaban de lleno y decían, no, si tenemos que ir a la guerra, vamos. ¿Tú me entiendes? Claro. Definitivamente, o sea, esto va en niveles de conciencia. Es muy difícil convivir tantas razas que tienen diferentes principios, virtudes, conciencia, sus diferentes cuerpos están en diferentes niveles de armonización. Lógicamente esto sería muy difícil en aquella época poder congeniar, porque pues el humano de al lado puedes estar siendo proclive a que mañana es cazado y me lo como. Claro, es que había tanta raza y había tanta diversidad que para poder mantener la cohesión de estos reinos se basó todo en el respeto y en la tolerancia. Los gigantes prácticamente ni comían. Los gigantes eran los más nobles y encima lo poco que comían era vegetales. Pero es que luego estaban que si unos humanos comían carne animal, que si otros humanos no la comían, que si los reptilianos comían manitas y piececitos de bebés clonados, que sí, que después lo pusieron como que eran todos clones. Oye, pero que eran bebés y lloraban y sentían dolor. Que ahí era donde se planteaba el tema ético. Entonces, ¿qué pasó? De que se tomó la decisión al final, ya te digo, como todo esto es un simulador y lo que se hace son pruebas y pruebas y pruebas, pues entonces se vio que esa civilización que era Tartaria había progresado mucho en unos aspectos, pero no en otros. Entonces iba a ser difícil que llegase a pasar la civilización entera a quinta dimensión, porque ellos todavía no habían llegado, obviamente, a quinta dimensión con ese tipo de vida. O sea, su vida espiritual era muy, muy baja, aunque su vida tecnológica fuera muy alta. Tecnológicamente estaban muy avanzados y comprendían un montón de cosas acerca del universo, del cuerpo y de todo, pero sin embargo espiritualmente estaban todavía con ese problema. ¿Por qué? Porque no estaban todas las razas parejas. O sea, como imperio no podía elevarse el imperio entero hacia la quinta dimensión. Eran unas partes que sí, unas partes que no. Y cuando se vio eso es cuando se dijo, mira, pues lo mejor entonces es darle la oportunidad a otras razas que nunca habían mandado, como era el caso de los reptiles, el caso de los grises, y ahí estaban los famosos Illuminati de Estados Unidos, que ya existían. De hecho, quien mata a Bantu Khan fue el tatarabuelo de JP Morgan, el actual banquero JP Morgan, que es un socio de los Rockefeller, de los Rothschild y toda esta gente. Su tatarabuelo o bisabuelo es el que se desplaza a San Petersburgo y le dispara en el pecho a Bantu Khan con un revólver, que ya existían los revólveres en aquella época, en 1800. Y ahí es cuando comienza, que Bantu Khan se meaba de la risa, porque Bantu Khan ya sabía que iba a ser destruido. Ya se lo había comunicado el conde Saint Germain. El conde Saint Germain fue
junto con JP Morgan a hacer el encuentro. Y cuando ya están los dos hablando y le dicen que le dice JP Morgan que Tartaria va a desaparecer, Bantu Khan le dice que sí, que ya lo sabe, que está de acuerdo y que bueno, que ya volverían. Y le dice más, le dice Bantu Khan, aquellas palabras las recuerdo porque después tuve la oportunidad de poder hacer un viaje y presencié ese encuentro entre Saint Germain, Bantu Khan y JP Morgan. Y Bantu Khan le dice, cuando volvamos, cuando despierte otra vez Tartaria, se os caerá la cara de vergüenza de ver a nuestros niños dejar en ridículo a vuestros más grandes genios. Porque ellos se reían de esta gente, o sea, lo que era la parte de Estados Unidos que no era tártara, que no era Tartaria, para los tártaros eran salvajes. Eran paletos, incultos, gente que no tenía ningún nivel, gente que no tenía ninguna base. Pero nunca habían comandado esta gente y ellos deseaban comandar. Y nunca se había hecho una bestialidad tan grande como se ha hecho ahora en un simulador. Entonces, ¿qué se planteó? Pues se planteó crear una civilización en este simulador donde se le diera chance a esta gente de hacer lo que estamos viendo que han hecho. ¿Por qué? Porque nunca se había hecho. Entonces se vio que podría ser una buena experiencia para los espíritus de Tartaria para que se dieran cuenta y se limpiaran. Esta civilización que estamos viviendo ha sido creada más para limpieza de Tartaria y de otras muchas civilizaciones que venían de atrás para que los seres tuvieran la oportunidad de confrontar el dolor y el sufrimiento que estamos viendo aquí y limpiarse. Y limpiarse. Entonces se vio que podía ser positivo crear este asco de civilización, crear esta porquería de civilización, darle la oportunidad a esta porquería de seres, porque en el fondo son toda una porquería de seres también, de que ellos digan, he podido mandar, es como el niño pequeño, a mí nunca me has dejado conducir el coche de papá, a mí nunca me has dejado conducir el coche de papá. Y bueno, a papá agarra al niño pequeño y con un coche viejo que tiene por ahí, que lo va a tirar a la chatarra, le dice al niño pequeño, ¿qué quieres conducir? Toma, conduce tú, maneja tú ahora el carro, para que se pegue la trompada, que se dé cuenta que no estaba preparado para manejar el carro y el papá tira después el carro a la chatarra y ya está, no ha pasado nada. Pero le ha quitado lo que has dicho al niño y el niño ha aprendido la lección de que no sabía realmente manejar el carro. Entonces, algo parecido es lo que se ha hecho aquí. O sea, por un lado, había que limpiar a muchas razas espiritualmente de todo lo que estaba sucediendo de atrás para acá. Y por otro lado, hacía falta pues que estos estúpidos se llevasen su lección también. Y entonces pues se acordó desde la alta esfera fuera del simulador, se acordó de destruir Tartaria, darle la oportunidad a estos Illuminati de que creasen ellos esta civilización sin sentido y absurda y aprovechar para limpiar, aprovechar para confrontar y hacer el paso a quinta dimensión con la crema innata de lo que saliera de ahí. O sea, con lo mejorcito que saliera de ahí es con lo que se iba a crear la civilización de quinta dimensión. Entre esta crema innata, por supuesto, pues están los gigantes. Porque los gigantes eran de los más nobles. Entonces, a los gigantes de Tartaria, pues se les prometió que lo verían desde el cielo. Y ellos, los pobres, lloraban, sabían ya que iban a ser destruidos porque tenían capacidad cognitiva para ver el futuro. Y entonces ellos lloraban y decían, pero es que nos van a destruir, ¿por qué? Nosotros no hemos hecho nada malo, nosotros somos gente noble. Y entonces se les dijo, tranquilo, de que ustedes van a tener la oportunidad de verlo desde el cielo. Y ellos decían, sí, claro, porque estaremos muertos y lo veremos desde el otro lado. Y se les dijo, no, ustedes serán los pilotos de los aviones que estén volando cuando esto suceda. Entonces, hoy día, todos los pilotos que están en la aerolínea, tanto militares como civiles, son todos seres que eran gigantes en Tartaria. Ya. Yeah. Qué interesante. Oye, una pregunta, que por ahí están preguntando. ¿Todos estos reseteos, quién los ordena? ¿La fuente? La fuente está de acuerdo. La fuente está muy al margen de todo esto. La fuente lo que da es su conformidad.
Primero se consulta con la fuente y se le plantea. Y la fuente dice que sí o dice que no. Ahora, una vez que ya se dice que sí por parte de la fuente, los que ejecutan el reseteo, los que hacen las cosas, obviamente, pues son los dragones blancos, son los púrpuras, son la jerarquía que está por debajo de la fuente, que son, digamos, los administradores de estos universos, los que viven al otro lado de la Antártida, que son las tierras libres. Ellos son los que gestionan este simulador. Esto es un simulador pequeñito, que esto es pequeñito, ya hemos hablado muchas veces de que al otro lado de la Antártida hay 17 continentes más en el primer círculo de hielo, que es lo que nos han vendido como el Polo Sur y como la Antártida. Pero es que después del segundo círculo de hielo, que está después de esos 17 continentes, hay 178 continentes más. Y están habitados muchos de ellos, no todos, hay tierras libres. ¿Qué se hace aquí en estos simuladores? Que se va sacando esa crema innata, siempre de cada civilización, y esa crema innata es la que se lleva para allá y se les entregan continentes enteros para que ahora ellos hagan la civilización que siempre habían soñado. Que es lo que se va a hacer ahora con la gente despierta de esta civilización que estamos viviendo. Cuando ya pasemos aquí a la quinta dimensión, la crema innata de esta civilización, los despiertos de esta civilización, pasaremos al otro lado de la Antártida y se les entregarán continentes que hay vacíos, llenos de vegetación exuberante, precioso, y se les dirá: queríais crear un mundo feliz, queríais crear un mundo sin problemas, queríais crear un mundo como lo tenéis concebido y os hemos visto, porque ellos nos están viendo. Estamos aquí en un show de Truman, ellos están viendo todo lo que hablamos, lo que hacemos, todo. Entonces se nos entregarán esos continentes y nos dirán: ahí tenéis, creadlo, háganlo, demostrarnos que sois capaces de hacer, pero con las lecciones aprendidas de aquí del simulador. Bueno, Arlequín, se nos ha ido el tiempo volando. ¿Cuándo va a acabar entonces? Nos da para otra, Sí, nos da para otra sesión a seguir hablando de Tartaria. ¿Qué es lo que en estos momentos que ya estamos viviendo otro reseteo realmente podemos esperar? Y ahora nos toca una visión más benevolente. ¿O por qué podemos esperar que en estos momentos el salto dimensional de la humanidad será más globalizado y realmente empezaremos esta nueva era? Me quedan muchas preguntas en el tintero, porque entonces, ¿dónde quedan los 26,000 años, el cambio de era de Acuario? O sea, se me queda todo peloteado y todo desconfigurado. Y en la próxima, tenemos un programa pendiente, Nieves. Tenemos un programa pendiente, sí, con muchas dudas, pero bueno, ¿con qué te quisieras despedir para realmente dar también un punto de esperanza y de visión más allá? Bueno, esperanza para los despiertos, obviamente. Los dormidos ni tan siquiera nos están viendo, o sea que a los dormidos no les voy a decir nada porque a los dormidos estos programas y estas cosas ni les interesa. Entonces tengo la tranquilidad de que las personas que nos están viendo son despiertos, que son los que se preocupan de saber y los que se preocupan de informarse y los que se preocupan de ir creciendo espiritualmente. Entonces, a estos seres tan queridos y divinos que nos ven, les diría que no se preocupen por nada, que está todo previsto, que es un plan de amor, se sabe lo que va a suceder y que no miren para atrás, porque también los dormidos también se siente amor por ellos. No podrán acompañar a los despiertos, obviamente, se está separando la paja del trigo, no van a ir juntos, obviamente, los despiertos van para las tierras al otro lado de la Antártida y los dormidos se quedarán aquí en un programa de 3D o pasarán a otro planeta de 3D, podrían ser las dos cosas. Pero yo pienso que se van a quedar aquí, porque ahora lo que va a pasar es que se dividirá el mundo en dos partes, en una vivirán los despiertos, en otra vivirán los dormidos durante unos años y luego después de esos años es cuando ya se hace el paso al otro lado de la Antártida. Los despiertos, una vez que entremos ya en la división perfecta, o sea que ya no estemos mezclados, los despiertos no van a morir por 200 años, estarán vivos. Y eso es una gran esperanza, no van a desencarnar los despiertos.
Ellos van a ver con sus ojos, con sus cuerpos, con sus avatares, van a ver todo lo que sucede, van a mantener sus memorias, no van a tener que nacer otra vez en un mundo diferente, sino que ellos mismos con sus avatares van a poder ser los observadores de todo este proceso para que puedan contárselo a sus hijos, a sus nietos y crear ya desde ahí una civilización nueva, que la vamos a comenzar aquí. O sea, aquí tiene que haber los primeros embarazos, los primeros nacimientos, donde ya son papás de quinta dimensión, tanto el papá como la mamá, los que educan a esos niños, y quizás en la segunda, tercera generación de nietos, bisnietos, tataranietos, es cuando ya hagamos el paso a las otras tierras, que ya son gente totalmente con 13 hebras, integrado todo el ADN, con papá y abuelos de quinta dimensión. Ahí es cuando ya se hará el paso a la otra tierra, al otro lado de la Antártida. O sea, va a ser un proceso escalonado y muy supervisado para que salga bien. Excelente, excelente. Bueno, realmente tuvimos un programa espectacular. Hay montones de preguntas, hay montones de inquietudes. Da para otro programa. Yo creo que sí hacemos Tartaria 2 realmente y sería maravilloso. Pues venga, hagamos Tartaria 2. Dejen todas las preguntas, todos los cuestionamientos para que podamos empezar a trabajar sobre ellas y para que tome nota y las podamos hacer la próxima semana, bellas almas. Entonces, realmente podamos nutrirnos de toda esta información y ampliar nuestra conciencia. Pues bien, gracias, Arlequín. Gracias por compartirnos todo esto, realmente. Y a ti que estás del otro lado, bella alma, Arlequín estará el día 28 en la Gran Pirámide. Toda la información la encuentras en la página de alejandrosaleta.com. Ahí encuentras cómo adquirir los boletos para ese evento, no solo el del 27, que va a hacer con Carles Torá y con Robert Martínez, sino también el día 28, ese curso en la Gran Pirámide. Pues bien, bendiciones para todos, un fuerte abrazo, compartan este video, compartan esta información y... Sí, compartan la información, que llegue a más seres y den like, que nos facilite la distribución y la difusión de estos mensajes, que la gente se entere de cómo es la historia de la humanidad. Sí, y recuerden, muchas de las cosas que dicen, no encuentro esto en Internet. Internet está en ese sentido muy manipulado, entonces realmente no es fácil encontrar cierta información, por eso es tan única la información que da Arlequín, porque no es tan fácil encontrar cierta información. Hay un canal que habla mucho de esto y quisiera hacer referencia a los dos, porque son dos canales y los dos se lo merecen, porque la verdad que son dos investigadores que le están dedicando muchas horas de trabajo a todo esto de Tartaria. Uno es Libertalia, pueden buscarlo así, Libertalia, y el otro es Virtus Veritas. Virtus Veritas también es otro canal muy bueno, un investigador fantástico que está dando mucha información sobre Tartaria, y Libertalia también está dando mucha información y fotos sobre Tartaria. Perfecto, pues ahí está. Busquen información, pero hay que buscar información de forma adecuada. Un fuerte abrazo de mi corazón al suyo. Bendiciones para todos. Gracias, Arlequín. Besos, Nieves. La Se próxima te quiere. semana. Gracias. Chao. Chao.